Vamos a realizar el ejercicio 531 de los recomendados de la cátedra. Este viene en el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de CERWI, décima edición. Okay. El ejercicio dice, 3 objetos se conectan sobre una masa como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa M2 y la mesa es 0.350. Los objetos tienen masas de M1 igual a 4 kilogramos, M2 igual a 1 kilogramo y M3 a 2 kilogramos. Y las poleas no tienen fricción. Entonces, A, dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. B, determine la aceleración de cada objeto incluyendo su dirección. Y C, determine las tensiones de las dos cuerdas. ¿Qué pasaría si la mesa fuera lisa, las tensiones aumentarían, disminuirían o quedarían intactas? Explique. Entonces, principalmente en estos problemas, lo que yo utilizo es, primero, yo voy a ubicar mi sistema de coordenadas para cada objeto, ¿verdad? Porque cada uno tiene un movimiento diferente. Entonces, principalmente, yo ubico el eje X paralelo al movimiento y el eje Y perpendicular a ese eje X. Ese es el primer paso. En el segundo paso, yo lo que ubico es tratar de, por sentido común, ver cómo se está moviendo el sistema. Entonces, para este sistema, si ustedes ven, mi masa 1 vale 4 kilogramos, mi masa 2 vale 1 y mi masa 3 vale 2. Si ustedes ven, la masa 1 es más grande que la suma de las masas 2 y la masa 3. Entonces, yo naturalmente pensaría que el sistema se movería de esta forma que voy a dibujar aquí con unas flechas. ¿Ok? Entonces, principalmente yo voy a ubicar que las fuerzas que van a favor del movimiento van a ser positivas y las que van en contra van a ser negativas. Entonces, como yo estoy diciendo que así se mueve el objeto, voy a poner acá afuera que así va a ir la aceleración. ¿Ok? Recuerden que la aceleración no es, o sea, no hay que ponerla en los diagramas de cuerpo libre como una fuerza, ¿no? Sino que ustedes lo ponen afuera del diagrama de cuerpo libre y luego, bueno, lo ponen afuera nada más para ver cuál es la dirección del movimiento. Entonces voy a hacer la primer diagrama, esta es la parte A, entonces voy a hacer el diagrama de la masa 1. ¿Sí? Entonces la masa 1 solo se está moviendo en Y, ¿verdad? No hay ninguna fuerza en X que esté afectando. Entonces, primero voy a llamarle a la tensión de la cuerda, tensión 1, 2. Esa tensión la llamo de esa forma porque es la tensión entre la masa 1 y la masa 2. Y después voy a tener una fuerza gravitacional o peso hacia abajo que va a ser M1G. Ahora, voy a hacer el diagrama de fuerzas para la masa 3, que es muy parecida a esta masa 1. Entonces yo tengo mi masa 3. Masa 3 va a tener una tensión. A esa tensión le voy a poner la tensión 2, 3, porque es la tensión entre la masa 2 y la masa 3. Y el peso hacia abajo. ¿Ok? Ahora, para el segundo diagrama de fuerzas, este va a ser un poco más, no complicado, sino complejo, porque va a tener más fuerzas presentes. Está la superficie de la mesa. Entonces, esta masa 2 va a tener presente, primero, yo estoy diciendo que la masa se mueve de esta forma. Entonces, como se está moviendo de esa forma, vamos a tener nuestra fricción cinética contraria al movimiento. Recuerden que siempre la fricción va a ir contraria al movimiento. Después, vamos a tener acá, pero recuerdan que la caja está conectada a 2 cuerdas. Entonces, a este lado, al lado izquierdo, va a ser la misma tensión que tiene la masa 1. Entonces, esta va a ser T de 1, 2. Y al lado derecho va a ser la tensión que tiene con la masa 3, que ya
habíamos denotado que esa tensión es T de 2, 3. Ahora, como está en una superficie, está en contacto con esa superficie, vamos a tener una fuerza normal hacia arriba. Recuerden que la fuerza normal tiene que ser perpendicular a la superficie que esté tocando la masa. Y hacia abajo vamos a tener el peso. Entonces, estos son los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a determinar la aceleración de cada objeto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas. Entonces, para la parte B, voy a calcular la sumatoria de fuerzas primero para la masa 1. Entonces, recuerden que nuestra convención va a ser de que las fuerzas que van a favor del movimiento van a ser positivas y las que van en contra del movimiento van a ser negativas. Entonces, para la masa 1 vamos a tener, como dijimos anteriormente, que solo tenemos fuerzas en Y. Esto va a ser igual a M1G positiva porque va a, o sea, si ven el movimiento va de esta forma. Entonces, para la masa 1 va a ser positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces, esta va a ser la sumatoria de fuerzas para M1. Y esto va a ser igual a M1A, ¿verdad? Porque se está moviendo en ese eje. Ahora, para la masa 2, bueno, voy a poner mejor la masa 3 primero, porque también es una que está más sencilla. Entonces, aquí también solo se mueve en Y. En este caso, nosotros tenemos que T23 va positiva porque va a favor del movimiento. En el caso de M3, el movimiento va hacia arriba. Entonces, esa va positiva y negativa va al peso. Perdón, este es un M3G. Y eso es igual a M3A. ¿Verdad? Porque también se está moviendo en Y. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en 2. En este caso, para el cuerpo 2, tenemos movimiento en X y, ¿verdad? Y tenemos fuerzas que están en Y, pero en el caso de Y no hay movimiento. Entonces vamos a poner primero la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la tensión 1, 2 positiva porque va a favor del movimiento. La tensión 2, 3 va negativa porque va en contra del movimiento. Y recuerden que la fricción siempre va en contra del movimiento, entonces va negativa. Y así va a ser igual a M2A. Entonces tenemos tres ecuaciones que van a depender de la aceleración. Como es un mismo sistema, tenemos que la aceleración es igual. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la normal que va hacia arriba. En este caso vamos a poner que Y positiva es hacia arriba y Y negativa es hacia abajo. Menos M2G es igual a 0. Y esto es igual a que N es igual a M2G. ¿Okay? Ahora, recuerden, aquí voy a poner que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Entonces, en este caso, va a ser el coeficiente de fricción cinética por M2G. Entonces voy a sustituir esto en esa ecuación y vamos a tener tres sistemas de ecuaciones que van a depender de A. Ahora, lo que voy a hacer, voy a poner las tres ecuaciones y lo que voy a hacer es sumarlas todas. Y de ahí vamos a averiguar la aceleración. Entonces, vamos a tener que es M1G menos T12 es igual a M1A. Tenemos T12 menos T23
Esto es igual a M2A y lo que va a hacer es sumarlas todas. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Sumar en ambos lados del igual. También pueden hacer es despejar, por ejemplo, de la ecuación 1, T1, 2, y después sustituirla en la ecuación 2. Y en la ecuación 3 despejar T2, 3 y sustituirla en la 2 y de ahí despejar la aceleración. Pero siento que esta es la forma más fácil, entonces voy a ubicar, digamos, la suma de cada uno de los lados. Esta es la suma del lado izquierdo. Entonces, hacer eso van a ver que se me van todas las tensiones. Entonces, si acomodo, me va a quedar ahora. Vamos a tener que nuestra expresión para la aceleración es igual a, ¿verdad? Despejando la ecuación anterior. Si ven mi expresión del lado izquierdo, comparte que todos los términos tienen g, entonces lo saco por factor común. Ahora sustituyo los valores, sabemos que g es 9.8. El paréntesis tenemos que es M1, que es igual a 4 kilogramos. Mu K es igual a 0,350 por 1, que es la masa de nuestra masa 2, menos 2, que es la masa de nuestra masa 3. Y tenemos aquí que es 4 más 1 más 2. Y esto nos da como resultado 231 metros por segundo al cuadrado. Si ven, primero el coeficiente de fricción cinética no tiene unidades. Entonces, este paréntesis son kilogramos. Abajo, o sea, el término de abajo son kilogramos también unidades. Entonces, los kilogramos se van con los kilogramos y nada más nos quedan las unidades de la fuerza de la constante G. Y las unidades es metros por segundo al cuadrado. Y esas son unidades de aceleración. Entonces, tenemos, digamos, correcto la respuesta por también análisis dimensional. Ahora, vamos a averiguar la parte C. Entonces, para la parte C, tenemos que despejar las tensiones para poder averiguarlas. Entonces, voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación para averiguar esas tensiones. Entonces, de la primera ecuación vamos a averiguar T1, 2 y de la segunda ecuación vamos a averiguar T2, 3. Y después lo que hacemos es sustituir valores. Entonces voy a dar ya la expresión despejada. Entonces, para T1, 2, nuestra expresión va a ser T1, 2 es igual a M1G menos M1A. Y esto es igual a M1G menos A. Entonces esto va a ser igual a 4 kilogramos, 9.8 menos 231. Y esto va a ser con unidades de metros por segundo al cuadrado. Eso va a ser igual a
29.96 newtons. Ahora, para T23, esto va a ser igual a M3A más M3G. Esto va a ser igual a M3G más A. Entonces esto va a ser igual a 2 kilogramos, 9.8 más 231 metros por segundo al cuadrado. Y esto es igual a 24.22 newton. Entonces ya tenemos nuestros valores de la tensión. Ahora, vamos a averiguar la parte D, que dice que qué pasaría si la mesa no tuviera coeficiente, bueno, tuviera fricción. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces, vamos a calcular la parte B y la parte C, pero ahora considerando que no tenemos fricción. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ok, ahora. Para nuestra parte D, vamos a utilizar la expresión que calculamos en la parte C, perdón, en la parte B. Nosotros teníamos que nuestra aceleración para el sistema va a ser de esta forma. En nuestro caso, como nos dice, digamos, en esta parte que no hay fricción, este término va a ser 0. Si nosotros sustituimos todos esos valores, vamos a tener que es 9.8. Esto sería 4 menos 2 entre 4 más 1 más 2. Y esto nos da el resultado 2.8 metros por segundo al cuadrado. Si ven, la aceleración aumenta. Ahora, voy a sustituirlo en nuestras ecuaciones de tensión. Entonces, para la tensión 1,2 va a ser M1 menos G. Esto es igual a 4 por 9.8 menos 2.8. En este caso, nos va a dar 28.0 newtons. Si ven, como nuestra aceleración va a aumentar, entonces cuando se hace la resta, nos va a dar una tensión menor. Entonces, vemos que nuestra tensión T2 decrece cuando la aceleración aumenta. Para el caso de T23, tenemos que es la masa 3, G más A. Entonces, esto es igual a 2 por 9.8 más 2.8. Y esto es igual a 25,2, lo cual crece. Y ese es el resultado para esta parte D.